Aldo Rivera Torres, como pueden comprobar en la diapositiva que se ha proyectado, es psicólogo, licenciado en Psicología de la Universidad Católica de Chile, 8 años de profesor universitario en formación de psicólogos jóvenes, mediador intercultural, terapeuta familiar y de parejas biculturales, perito judicial para temas de familia a las Cortes de Justicia del Estado de Baviera, psicólogo de Bauhaus en Múnich, asesorando familias gitanas y también como coordinador de proyectos europeos en Chile, donde vivió más 17 años en la dictadura militar. Por tanto, muchas gracias por estar aquí. Esperamos poder contar contigo para otras actividades y para otras. Yo me voy a sentar también entre vosotros para poder ver la posición. Ahora me dirás el nivel que... Dejamos así. Bueno, muchas gracias por este espacio y esta posibilidad. Todos los años presentamos un tema distinto. Este año me ha pedido José Luis profundizar sobre una temática que para el mundo gitano, bajo mi punto de vista, es casi desconocida. Forma parte de lo que Hugo muy bien ha dicho y presentado de los silencios epistemológicos. Lo que ocurrió y lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos con el pueblo gitano desde la perspectiva de la ciencia psicológica, de la ciencia psiquiátrica y de la ciencia médica, hasta el momento me ha sorprendido profundamente. Llevo casi un año desde que partió el proyecto MEMROM para esta año 17-18 trabajando sobre el tema, y ha sido enormemente difícil. En lo personal no he encontrado material que diga relación directa con el pueblo gitano en estas materias. Son más bien reflexiones profesionales, personales, y me he arriesgado a presentar un par de tesis dentro de mis pensamientos para poder generar un grupo de profesionales europeos que puedan dedicarse al tema. Más bien todo lo que les voy a presentar en la primera parte, que son los efectos médicos, tiene que ver con la experiencia que el pueblo judío ha podido recolectar a través de los años. Ya he conversado con la comunidad judía en Múnich y estamos empezando a generar una resonancia acá en España y también en otros países de Europa del Este para generar un grupo de trabajo técnico entre psicólogos, psiquiatras y médicos que se dediquen al tema de los efectos producto de las persecuciones, la discriminación y lo que hubo también, que me ha encantado, el tema de la violencia. El pueblo gitano desde sus inicios ha vivido distintos tipos de violencia. Esencialmente hay un tema importante, un marco general que es importante reconocer, y como comencé mi ponencia el año pasado, el ser humano es una unidad integral y nosotros como personas necesitamos un espacio social y un espacio geográfico, a propósito de que estamos en la Facultad de Geografía e Historia, para desarrollarnos, para ser personas. Lo que hemos escuchado del pueblo gitano a lo largo de muchos años es cómo hacer del pueblo gitano no personas. Y para los psicólogos, psiquiatras y médicos dedicados a estos temas, la despersonalización se construye a partir de descomponer al ser humano. Al igual que para ser personas necesitamos integrarnos en 3 niveles específicos, ya lo vamos a ver a propósito de lo que genera la vivencia del horror, que es donde mejor uno puede visualizar
la destrucción psicológica, social, pero esencialmente también médica, es decir, de salud. Vamos a hablar de enfermedades como el cáncer, vamos a hablar de la destrucción del tejido corporal en términos de la mutación de células, producto de la prolificación de la violencia ejercida, ya sea simbólica o física. En lo personal, por supuesto, tengo toda la experiencia de los torturados y de los sobrevivientes de las familias cuyos familiares fueron desaparecidos, y una que otra fotografía demasiado fuerte que la guardo solamente para mí, donde aparecen fotos de torturados en vivo y en directo, cosa que sufran mucho las Fuerzas Armadas chilenas. Para construirnos como personas necesitamos un espacio social, un espacio geográfico, necesitamos desarrollarnos en una familia y necesitamos esencialmente tener contacto con nuestro cuerpo y con nuestra psiquis. Ahí llegamos a constituirnos personas. Me da la impresión, solo impresión porque no podría confirmarlo, que de manera inversa, para destruir una persona, que no sea asesinándola o desapareciéndola, es necesario hacer el camino inverso. Me he atrevido ahora a presentar desde una perspectiva bastante técnica cómo es que se genera en el ser humano la destrucción corporal, y después vamos a ver cómo se genera en el ser humano la destrucción psicológica, para, por supuesto, entender cómo es que se ha intentado por siglos y sistemáticamente y estructuralmente destruir al pueblo gitano. Es una tesis que voy a seguir manteniendo hasta que no me digan lo contrario. El pueblo gitano cuenta la historia, huye de lo que posiblemente fue una violencia encarnizada entre los grupos que en aquel tiempo estaban reinando en India. Cuando uno revisa los mapas antropológicos, pero más bien los mapas históricos de qué regímenes estaban en aquella época, donde se dice más o menos que parten los gitanos de India, uno ve el mapa también de de los distintos reinos y todas las cantidades de batallas que libraban los distintos imperios. No solo huyen por algún motivo y se constituyen en una diáspora, huye por un sistema de violencia que no ha conocido descanso hasta el día de hoy. Huye de guerras, asesinatos, persecuciones y exterminios a manos de distintos grupos étnicos especializados. No soy especialista en el tema, pero me puedo imaginar que desde la salida de India tienen que atravesar regiones donde están poblados de mongoles, me ayudará Hugo, pero ese recorrido es una permanente huida de invasiones, destrucciones, guerras, sin fin hasta el día de hoy. Regiones que han estado permanentemente, y cuando yo converso con colegas que son kurdos y me cuentan la historia de Kurdistán y de Afganistán en manos de una y otros ejércitos que invaden, que se van, que vuelven otros, que están permanentemente en lucha, el pueblo judío, el pueblo gitano y en especial los pueblos que son minoritarios han sufrido en carne propia la necesidad de huir. Huir para los psicólogos tiene un significado especial, porque en la vida o uno lucha, bajo la tesis que les voy a presentar, o uno lucha o uno huye. ¿Para qué? Me apoyo en las palabras también de Hugo, son estrategias de supervivencia. No solo nos integramos y no solo somos personas, una de las finalidades es crecer y desarrollarnos, y para desarrollarnos tenemos que estar vivos. Entonces todo esto se trata de cómo generar estrategias personales y de grupo para sobrevivir.
huir de India, generar una diáspora a través del mundo, sufrir las persecuciones de los distintos grupos que en ese momento se pelean sectores y áreas geográficas, y por supuesto intereses, sufrir por parte de todas las regiones donde fueron avanzando mucha segregación. Estoy hablando de fenómenos psicosociales: diáspora, persecución, segregación, exclusión del proceso social por no pertenecer al lugar donde llegaban, la marginalización, la esclavitud clara y profunda en distintas regiones, el genocidio como una marca y un timbre que queda impregnado en la sociedad alemana hasta el día de hoy, no solo por la generación que la ejerció, sino también por sus descendientes, pero eso es otro tema: cómo sobreviven los que ejercieron la violencia, con muchos otros países, especialmente lo conocemos en América Latina, donde se conformó un conjunto de regímenes totalitarios y regímenes militares que se ocuparon de exterminar a grupos contrarios, pero por ideología política y económica. La denigración sistemática como un proceso que nos ayuda a entender cómo puede estructurarse en el tiempo la desintegración de la persona humana y de los grupos humanos, y un fenómeno que se ha estudiado hasta hace poco, la discriminación múltiple. Esto es, por ser mujer, por ser gitana, por ser pobre, por tener mala salud y por no tener acceso a una voz que la represente. Por eso recuerdo también muy bueno lo que Rosa presenta, lo que muchas mujeres nos presentan. Cuando hablamos del tema de la problemática de la persecución, la exclusión en el pueblo gitano, es una parte de un conjunto de otros fenómenos sociales que la sociedad mayoritaria me aterroriza, por ponerlo así, para ponerlo con más acento, me aterroriza pensar que no es consciente. Hay sectores que están muy conscientes de hacerlo y utilizar el nombre de la sociedad para ejercer violencia, o, gracias por las palabras, de la violencia simbólica y la violencia física. Me atrevo a pensar que hay grupos especializados para montar y desarrollar y poner en práctica un conjunto de estrategias para destruirlo. Y eso estremece para los que estamos en la vía de construir, apoyar y desarrollar una sociedad que queremos que sea más digna y más justa. Entrando en materia, me encontré con muchos estudios muy claros, partiendo con uno español, y ahí vamos a aterrizar en un planteamiento que es bastante interesante, me gustó mucho. Puede ser rebatido, mientras no lo rebatan, mientras no lo discutamos, ahí lo voy a dejar, esencialmente para provocar un movimiento. Según Pere Gascón, oncólogo del Hospital Clínic, el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de un cáncer. Estamos hablando de que un proceso psicofisiológico como el estrés, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, genera una mutación en algunas células, genera una destrucción producto del desgaste, desgastes que son producto del esfuerzo que hace el ser humano por ajustarse, por adaptarse. Nosotros los seres humanos crecemos, somos personas y nos adaptamos a distintas ciudades, situaciones, solteros, casados, con hijos, divorciados, etcétera, etcétera. Cada uno de esos ajustes nos genera un nivel de tensión y desgaste corporal, psicológico y también familiar. Todo ese estrés, toda esa carga generada por la necesidad de ajustarse, cuando se genera de manera permanente en el tiempo, vamos a ver no solo este, sino muchos otros estudios, la tesis conduce a que no solo genera cáncer, acá
Había otro estudio que después de toda estamos hablando del 21 de enero de 2014, los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial también presentan efectos muy claros, no solo familiares, sino también en enfermedades como la diabetes, la depresión y desórdenes o problemas cardíacos. Otro muy directo de estudios de la comunidad judía, como el genocidio en la comunidad judía ha provocado con el tiempo una mayor incidencia en presencia de cáncer en los sobrevivientes. Lo voy a leer rápido por el tema del tiempo, pero se puede encontrar relativamente rápido si ustedes lo estudian. El tema mío es presentar, y aproveché este espacio para presentar una tesis clara al respecto y después ponernos a discutir de cada uno de los estudios. Uno de los más grandes apareció en julio de este año. 152.000 sobrevivientes judíos después del Holocausto fueron seguidos por estudios médicos después de 45 años y han llegado a la conclusión este equipo médico que efectivamente se generan procesos de cáncer en los sobrevivientes. Según el estudio, lo podemos leer ahí, los sobrevivientes nacidos en los países ocupados por los nazis tenían un riesgo 8% más alto de desarrollar cáncer que los sobrevivientes nacidos en otras partes. Los nacidos en países ocupados también tenían un riesgo 12% mayor de cáncer pulmonar y un 8% más de riesgo de desarrollar un cáncer colorectal. Los sobrevivientes del Holocausto experimentaron una dosis muy alta de factores de riesgo para desarrollar el cáncer. El cáncer, para desarrollarse, tiene que tener varios elementos bastante claros, favorecedores de la mutación a nivel celular. Y los sobrevivientes generaron muchas de esas condiciones que favorecieron la aparición del cáncer. También enfermedades infecciosas, el tema, digamos, la nutrición, por supuesto, entre otros factores, el hambre severa y prolongada, el estrés mental, abuso físico, hacinamiento, menciona el doctor encargado del estudio. Otra investigadora, la doctora Electra Pasquet de la Ohio State University en Columbus, también apoya la tesis. Ya aquí aparece que no está directamente vinculada al estudio, pero se le puede encontrar en internet cuáles son los estudios que ella está guiando en Estados Unidos al respecto. ¿Cómo es posible que una persona sometida a estrés agudo, muy fuerte, y también continuado en el tiempo, puede generar reacciones que la distinguen de una población normal? Es decir, efectivamente esos factores van generando en ella no solo cambios mutacionales en el caso del cáncer, sino que también desgaste en ciertos órganos que tienen que ver con la capacidad del ser humano de adaptarse, de ajustarse y de resistir. Es interesante porque en psicología la resistencia tiene que ver con el estrés y la resistencia es un fenómeno social. Entonces nos acogemos a eso para decir, efectivamente, la resistencia, o al menos esa sería la tesis, la resistencia que ha presentado el pueblo gitano hasta el día de hoy, desde el momento que parte de las Indias, van a ser 1000 años, generan en ellos como pueblo una predisposición mucho mayor a presentar enfermedades. Por supuesto, lo que hemos visto en nuestras familias en Múnich, trabajamos en una organización hace 7 años, trabajamos con niños, jóvenes y adultos y abuelos, transgeneracional, estamos atendiendo los nietos de los jóvenes que aquel tiempo venían por problemas de pareja. Vemos también que son hijos o nietos de sobrevivientes de los campos de concentración. Siempre presento el caso de una familia polaca perseguida en Polonia, cuyos abuelos estuvieron en los campos de concentración en Polonia, en Auschwitz y en otro más. Y yo estoy atendiendo a los nietos.
y en las hijas, que son las madres, tienen muchos problemas en el colegio porque ellas presentan muchos niveles de ansiedad generalizada y un conjunto de otros síntomas que los colegios no entienden ni la comunidad que las rodea entiende, que uno las inscribe en lo que ya vamos a ver, el trauma transgeneracional. O sea, ¿cómo es posible que ciertos traumas, ciertos efectos psicológicos y psiquiátricos se transmitan a las siguientes generaciones? Hay un mecanismo, por supuesto, no es que haya un gen que mute y que le entregue la angustia, es simplemente una cosa casi de sentido común. Como un pueblo o una familia que ha experimentado la persecución, los campos de concentración y la destrucción no solo de su tejido familiar, sino que la destrucción de los tejidos de su abuelo o bisabuelo, generan en ellos el pavor a todos aquellos elementos que tienen que ver con la violencia, a poco no lo de Hugo, con respecto a la violencia sistemática, simbólica y también la violencia física. En Múnich hasta el día de hoy se sigue discutiendo en los aparatos policiales cuál es el trato, violento o no violento, respecto de la búsqueda y apresamiento de ciertos gitanos en Múnich. La policía en general es bastante amable en Alemania, por lo que uno ve, pero las familias experimentan otras cosas. Hasta qué punto la violencia institucional, y ya lo vamos a ver dentro del programa de lunes, martes y miércoles, me toca exponer el miércoles, sobre cómo hasta el día de hoy los aparatos policiales han sido formados, y esa es la tesis más también intranquilizadora, los cuadros policiales alemanes han sido formados por aquellos miembros de las fuerzas especiales encargadas de perseguir y destruir a las minorías étnicas, entre ellos aparatos especiales, como le fascinaba y impactaba a José Luis, aparatos especiales, organizaciones especializadas en buscar, perseguir, destruir el pueblo gitano en Alemania, mucho antes de que estuviera Hitler, hasta que le costaba dramáticamente en los cuadros policiales alemanes hasta el año 1963. Es decir, no solo por un asunto de que me parece a mí que el trato viene como muy armado como era en aquellos tiempos en la época nazi, sino un hecho que aterroriza. El número de acta de los presos gitanos en las actas policiales llevaba el número del tatuaje que tenían en los campos de concentración. Es el número de acta. Entonces dice, el uso de esas herramientas que caen precisamente en forma sistemática y estructural, ya no es simbólico. Eso es una agresión, eso es violencia estructural, sistemática. Con o sin conciencia es lo que tenemos que en algún momento decidir quiénes estamos metidos en este tema. Seguimos con el tema médico: diabetes, depresión, cardiopatía, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estudios por investigadores de Estados Unidos y Alemania, otro más. Efectos a largo plazo, la segunda de la guerra en la salud, en la educación, nivel económico, matrimonio, etc. Europa occidental, continental, información de una encuesta europea de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, 2008. La encuesta proporciona datos de una muestra representativa de 20.000 personas de 50 años y más de 13 países. A ver, nos vamos enfrentando a información que aparece de distintos lados, que tiene que ver con la exposición de ciertas personas al fenómeno de la guerra, pero también específicamente al fenómeno de la persecución sistemática, a la huida sistemática, a la resistencia sistemática, y cómo esto después de 50 años pasa la factura a los temas de salud. Temas de salud que también a poco eso forman parte de los silencios de parte de los investigadores, de parte de los profesionales de la salud mental y física.
Ahí están los datos, están todos abiertos, se pueden buscar cuando quieran, como quieran. Algunos efectos en la segunda generación de los supervivientes de la persecución nazi, Sigal, JJ y otros, American Journal of Orthopsychiatry. Esto es la revista americana de psiquiatría. Bueno, los alemanes le ponen distinto nombre, vamos a ver si psiquiatría. 25 familias cuyos padres han vivido la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hay otros, la probabilidad de padecer diabetes, 5.8 puntos más propensos también a tener depresión, menores niveles de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno lee esto, uno ve datos médicos mezclados con problemas de educación, el acceso a la educación, el acceso no a la educación por la educación, es acceso al conocimiento, es acceso a la visibilidad como persona, a la posibilidad de formarse. Entonces, sí, son fenómenos psicosociales y familiares. Por eso el título de la presentación es, claro, efectos médicos, psicológicos y familiares, es todo junto, es la persona, efectos sobre la persona y en este caso sobre el pueblo gitano como un fenómeno que arrastra a la sociedad humana en su construcción. Yo ayer me preguntaba hasta qué punto la sociedad que acoge o ha acogido a lo largo de los siglos al pueblo gitano es una sociedad también con problemas estructuralmente de mutación. O sea, ¿de qué sociedad mayoritaria me están hablando? Cuando la sociedad mayoritaria también adolece de enfermedades sociales, psicológicas, psiquiátricas, no tratadas. O sea, si una enfermedad se transmite de generación en generación y hablamos de una sociedad mayoritaria que adolece de esto a través de lo que ha sido la historia, al menos de Occidente, la de Oriente la conozco menos, estamos hablando de que una sociedad enferma intenta entonces incorporar al pueblo gitano a sus propias patologías. ¿Tendría sentido entonces esto de patologización del que hablaba Hugo? Patologizamos, etnologizamos, absorbemos como el virus, contaminamos y lo hacemos propio. Es, claro, casi una manera dramática de plantearlo, pero sí, los virus tienen esa función. Están infectados, mutan, van a otra célula, la cambian, mutan, la absorben. En la historia de los cambios sociales se ha visto cómo ha habido esta absorción. El caso que más me gusta es el caso de los hippies. Tiene otro constructo de principios y valores, pero se transformó en una moda. Uno dice, ¿qué tienen que ver los hippies en esto? La sociedad mayoritaria absorbe, etnologiza, digiere, absorbe. Cuando uno plantea la inclusión como un fenómeno positivo para las minorías étnicas, yo me guardo mi reserva. Yo también pienso a esta altura de mi vida si es una inclusión o es una absorción a nuestras propias patologías sociales que nos conducen hasta el día de hoy a 15.000 guerras en no sé cuántos años. El otro día escuchaba, la raza humana es una raza peligrosísima. Esta raza humana tiene un problema que se llama el pueblo gitano. Hasta qué punto la agresividad no es solo contra ellos, sino que en la sociedad mayoritaria existen gérmenes que aún no han sido identificados y tratados. Entonces, cuidado, yo me pongo como investigador social bajo ese punto de vista con mucho cuidado. Una mala salud mental y física en el futuro parece estar vinculada a una baja educación, cambio en las relaciones de género causadas por los altos índices de muerte entre los hombres, hambre en los tiempos de guerra y estrés a largo plazo. Cuando uno lee estos estudios y tiene en mente que si esto lo hacemos de manera sistemática, el acceso a la educación, el acceso a la salud,
el acceso al trabajo, el acceso a la propia integración, son los mecanismos exactos que necesitamos para destruir un pueblo. ¿Me explico? Cortamos el canal de la educación, cortamos el canal de la integración política y social, cortamos el canal hacia los temas de género, cortamos el canal del pronunciamiento de las mujeres y su rol dentro de la familia y la sociedad. Sí, esos son los canales. No es tan difícil. Algunos psicólogos que he conocido hablan, sí, de que es posible la ingeniería social para los fines que se estimen convenientes. Entonces no es un tema que los psicólogos nos sentemos en algún estudio y generemos un par de cuestionarios y lleguemos a la conclusión de que aquí hay problemas. Esto se puede hacer de manera sistemática, estudiada y bastante bien llevada. Lo que hizo Hitler, como bien me contaba nuevamente José Luis, es rematar un conjunto de estrategias que venían montándose no solo en Alemania, en todos los países en los cuales ha sido necesario tomar una medida final. La solución final de que hablaban los nazis es una solución final que se ha experimentado hasta, doctor Catalina, hasta el día de hoy. Soluciones finales para un cáncer que según la sociedad mayoritaria tenemos. Hay que extirpar. ¿Quién lo dice? Voy bastante rápido, me levantan la mano, se me ve demasiado rápido. Hay un tema interesante que se produce en Alemania. Fíjense, hay un tema interesantísimo. Aquí están todos los países representados en colores respecto de la esperanza de vida. Yo escogí esto, está en el Observatorio de Persecución Gitana, ahí va a ser el link. Muchos países donde la expectativa de vida es mayor y el color es más oscuro, y menor donde se muere más joven. Falta un país. ¿Lo reconocen qué país falta? Falta un país que no tiene color. Falta Alemania. ¿Dónde está Alemania? Wo ist Deutschland? Dice la Alemania. Wo ist Deutschland? ¿Dónde está Alemania? No está. Eso es un fenómeno que nos lleva a un tema que conversamos con la señora Carmen. Ena, ayer. Las estrategias de integración de la comunidad gitana del 2010 al 2020, Alemania no está presente oficialmente porque según Alemania hay protección de datos. Por lo tanto no puede dar información, por lo tanto no puede generar estrategias, o esas estrategias no las puede dar de manera específica, concreta. ¿Okay? Es un fenómeno. Yo lo marco, podría extenderme más y arriesgar el pellejo. Me interesa estar en el final de la historia, pero vamos a seguir. Son estrategias de supervivencia. ¿Ok? Es uno de los también muy interesante, el impacto en los sobrevivientes del Holocausto. Sigue apareciendo el Holocausto, también cada día me genera más crítica. Holocaustos son ofrendas a los dioses. La Shoah es para los judíos, Samud Aripel es el nombre para el genocidio. Y el pueblo armenio puede dar cuenta también de eso, como otras minorías indígenas en América Latina también, genocidios. ¿Conocen el genocidio de la población indígena en Uruguay? Busquen el genocidio de la población indígena en Chile, busquen. Porque son genocidios estructurados, maquinados, llevados a efecto para exterminar minorías étnicas, es decir, los indígenas que eran poseedores de la tierra, del sol, del agua y de Pachamama, de la tierra que les vio nacer. ¿Ok? Efectos psicológicos son múltiples, complejos. El shock fue seguido por la apatía,
Un psicoanalista, Martin Bank, afirma que la posibilidad de recuperarse de estos dos estados podría ocurrir solo por un mecanismo de escisión psíquica, para librarse del dolor, de la destrucción psicológica que obliga este mecanismo. Los seres humanos podemos generar dentro de nosotros una fragmentación. Para sobrevivir tengo que dividirme en dos. Lo más conocido en psicología y en psiquiatría es el fenómeno de la esquizofrenia. Vivo en dos mundos paralelos. La vivencia de una minoría étnica no es vivir en un mundo paralelo, no es la vivencia del pueblo gitano a través de los siglos, la vivencia de un pueblo que vive en una sociedad paralela. Bueno, psíquicamente tiene su correlato. Para sobrevivir a los traumas, las personas generan una decisión psíquica que los conduce a una apatía, a un adormecimiento, a un olvido, o los lleva a una desrealización. Ya no me reconozco como persona, ya no me reconozco como ser humano. Y eso constituye, por supuesto, el paso final a, psicológicamente, la destrucción de la identidad humana. ¿De dónde vienen todos estos dichos? ¿De dónde viene esto? De un tema de estrés, se ha mencionado. Esa es la tesis que yo quisiera rebatir, pelear hasta el final, hasta que lleguemos a una verdad epistemológica, científica, y hagamos visible el fenómeno que está detrás. No tengo mucho interés en presentar el estrés como fenómeno que produce el cáncer y otras cosas. Simplemente me interesa llevar este tema a una discusión científica, académica, seria, que nos dé luces sobre lo que ha estado soportando cada gitano a lo largo del tiempo, transgeneracionalmente hablando, hasta el día de hoy. En Múnich hemos tenido el año 2016, 2017, más de 20 muertes prematuras de los padres de los niños que nosotros atendemos. Sino más, quizás son más, pero todas las semanas las familias se excusan de no ir a nuestras asesorías, a nuestro trabajo con los niños en la familia, porque muere el abuelo. ¿Por qué? 65, 70, 75. O sea, sigue la tendencia que mueren jóvenes. A nadie le importa. Esas estadísticas a nadie le importan. A mí me importa. Pero nos debería importar a mucho más que a un psicólogo que trabaja por allá con Múnich. Es un tema de interés general. El estrés genera una reacción de lucha, huida. Es una respuesta fisiológica ante la percepción de daño, ataque o amenaza a la supervivencia. Y la reacción es conocida como la primera etapa del síndrome de adaptación general. Tengo que ser capaz de hacer frente a la amenaza. Y lo hago con mi cuerpo. Y mi cuerpo es el que percibe y el que reacciona. Pero no solo mi cuerpo, sino que mi cuerpo, mi mente y mi aparato social, el aparato social en que crezco. Hay una fase de alarma, el cuerpo se prepara para responder, aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, tensando los músculos. Es una reacción biológica que nos prepara para enfrentarnos al agente estresor o al agente violento, ya sea atacando o huyendo. Sabemos que el pueblo gitano no ataca, que tiene una aversión al uso de armas. O como lo dijo Dalila en su momento, fue maravilloso, tenemos las manos limpias. No somos un pueblo que nos vanagloriamos con conquistar a otros, someter a otros, torturar a otros. Es un pueblo que huye, que busca su espacio, que busca su paz, que busca su identidad. En una sociedad convulsionada que bajo mi punto de vista tiene ya suficientes problemas y grandes. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta que el cuerpo reacciona. Cuando decimos patologías cardíacas, frecuencia cardíaca. Cuando decimos tensión arterial, colapsos por aumento de la tensión arterial mantenida por mucho tiempo. Sí, tiene sentido. Tenso los músculos, me agoto. Generamos reacciones, ácido láctico,
en nuestros músculos. Para tensar un músculo se necesita ácido láctico. ¿Cuáles son los efectos cuando esa tensión se manifiesta por años o por generaciones? De tener que buscar, esconderse, esconder al hijo, tener miedo para llevar al hijo al colegio, como le pasa a muchas familias alemanas, familias gitanas alemanas. Miedo de llevar al niño al colegio porque se los lleve. ¿Por qué? Porque la tasa de los servicios de menores alemanes sobre cualquier tipo de lo que se manifiesta como el peligro para el bienestar del menor implica una medida que se llama Inobhutnahme, sacar al niño de su familia y ponerlo en un lugar de protección, ya sea una familia sustituta o en un hogar de menores. Ustedes saben que los hogares de menores fueron la solución a todos los huérfanos después de la guerra, las aldeas SOS. Alemania es especializada en criar niños sin padres. Una tesis mía, y arriba nuevamente el pellejo, pero es cierto. Es efectivísimo, es muy bueno, pero no es la familia. La familia alemana, como uno conoce, 2 padres, un hijo, o 1,2 va por ahí, no sé dónde está el otro 0,2%, 1,2. Son familias nucleares, no son familias abiertas, son familias con abuelos, con tíos, con primos, con padrinos, madrinas, con los cuales uno se cría. Parte de mi cultura se formó con padrinos, con tíos. Los padres de mis amigos eran mis tíos, los que eran muy cercanos. Y pasamos toda la noche bailando, conversando y compartiendo. En Alemania no. Ok, seguimos. Alarma, reacción ante un peligro. La activación se mantiene mientras dure la estimulación, es decir, nos mantenemos tensos, nos mantenemos en guardia, nos mantenemos como criaturas alertas para huir. En este caso descartamos atacar, mientras dure la estimulación, mientras dure el fenómeno de violencia. ¿Cuánto ha durado? Mientras dure. Aunque parezca el cansancio, el agotamiento, la situación estresante cesa y el organismo vuelve a la normalidad. Entonces la pregunta social es, ¿irá a cesar la persecución gitana? Para que el nivel de activación que genera la resistencia baje. Si la activación, los estímulos y demandas no disminuyen, el nivel de resistencia termina por agotarse. Ya no hay más ácido láctico, ya no hay más catecolamina, ya no hay más epinefrin y todas las finas que tenemos en nuestro cuerpo para reaccionar. Las endorfinas que nos sirven para amar. Se comienza a sufrir problemas físicos y psíquicos. A nivel fisiológico, tac, 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 tac. Nivel emocional, tac, 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 tac. ¿Cuánto puede aguantar alguien en este ritmo? ¿Cuánto ácido láctico, cuánto adrenalina podemos segregar los seres humanos? ¿Cuánto ritmo cardíaco a niveles supranormales podemos aguantar? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso termina por agotar. Hay un cuadro, descarga adrenérgica necesaria para reaccionar, el uso de la energía, alarma, problemas no resueltos, síntomas y signos, resistencia, descargas de otro tipo de cortisol y catecolaminas, agotamiento de las reservas energéticas, colapso, enfermedades irreversibles o daño psicológico temporal o permanente. La escisión, mi mundo paralelo para salvar mi integridad como ser humano. Seguiré vivo, pero ya psicológicamente no respondo. La fragmentación o la escisión. La fragmentación son múltiples elementos que se particionan, es lo que le ocurre a los supervivientes de los campos de concentración en su gran mayoría. La fragmentación significa que la unidad psíquica que nos mantiene con el concepto de unidad humana, yo soy, ya no existe más. Yo reacciono, es cierto, con bajos niveles de energía, con altos niveles de irritabilidad, con muchos problemas de reconocimiento de dónde estoy,
Tenemos a Peter Hollenreiner, un sobreviviente que nos acompaña en muchos seminarios en Alemania. No pudimos traerlo este año. No está en condiciones, 78 años, psicológicamente fragmentado, físicamente agotado. Le cuesta mucho casi todo ahora, pero sí habla sin cesar de la injusticia. Es el tema que él tiene permanentemente. Está arriesgando su integridad personal en temas que el tema de la injusticia, la persecución y el abuso lo está llevando a escenarios donde no son tan convenientes, donde el público no está preparado, y hemos tenido varios momentos en los cuales lo hemos tenido que parar. Pero sí, es su único discurso. Síndrome del superviviente, también en la literatura psicofisiológica. ¿A qué se dedica el superviviente? A contar, a visibilizarse, a denunciar. Bueno, agotamiento, enfermedad, muerte. Por lo tanto, si queremos generar esto sistemáticamente, tenemos los caminos. Eso es lo estremecedor. Queremos eliminar una persona humana, tenemos los mecanismos. Queremos hacer desaparecer un pueblo, que no sea tocándolo, que no ejerciendo tensión permanente y crónica, terminan muriendo. El distrés o las enfermedades producto del estrés, cardiovasculares, endocrinas, digestivas, inmunitarias, síntomas psicológicos, destrucción personal y destrucción familiar por ende, porque muchos son padres y madres, enfermedades reumatológicas, enfermedades alérgicas, dermatológicas. Ahí tenemos un cóctel. Podemos elegir por dónde va a colapsar la persona. Todo esto, en el caso del pueblo gitano, no ha sido estudiado. Ahí les traje un estudio interesante, me tocó hacer mi tesis en estrés, por eso me monto en parte en el tema, para medir de alguna manera, de manera relativa, cuáles son los ajustes que uno necesita, asociado con una serie de puntajes. Se le acompaña un formulario y dice, por favor, anote aquí los acontecimientos que usted ha sufrido en los últimos 12 meses. ¿Se murió su cónyuge? Eso es punto 100 para esta escala. Divorcio 73, separación matrimonial 65. Esto es un estudio americano. Se han hecho los ajustes para cada una de las poblaciones. A mí me tocó hacer con una población normal en Chile. Y las prioridades cambian y los puntajes también. Pero es más o menos lo mismo. Díganme ustedes dónde podríamos encontrar aquí en los puntajes máximos persecución sistemática, discriminación múltiple, exclusión social, privación del derecho de manifestarse como persona política. No está. ¿Será esto parte del silencio epistemológico? O sea, el estrés manifestado en el comportamiento de una sociedad generalizada, pero no en los pueblos que sufren este tipo de persecuciones sistemáticas y exterminio. ¿Dónde está? Sobreviviente de campo de concentración. Para ajustar la tabla, por supuesto, a la población alemana. No acceso a la educación. Aquí se despidió el trabajo, cuando se tiene. Acceso al trabajo. Barreras de acceso al trabajo por su apellido, su lengua, o por su apariencia, o porque declararse gitano, o por el lugar donde vive, porque viven chabolas que son identificadas como chabolas de donde viven los gitanos, ¿sí? Guetos, palabra acuñada en Alemania. ¿Ok? Interesante. Se pueden buscar, escala de recorte social, no observar, pero no van a encontrar ajustes a este tipo de fenómenos. Por supuesto, más de 380% relativo de enfermar con estas. 80% tiene más de 300. ¿Qué significa? Podría haber muerto su cónyuge porque después de un tiempo de divorciarse, se separó y lo mandaron preso. Ya tiene como 300. ¿Cuánto pesa el resto? Y ya con 300, según estos estudios, tiene usted un 80% de probabilidad de enfermar. ¿Ok?
Hay otro investigador, Kisler, que habla de las situaciones adversas de la vida en un individuo con pobres salidas emocionales. Pobres salidas emocionales, no puede expresar emocionalmente lo que le pasa. Le pasa mucho a los jóvenes nuestros hoy en día. Te pregunta a un joven de 13, 14, 15 años, ¿qué le pasa? Y no sabe. Y yo me fijo ahí con población normal que hay problemas. Le pregunto, ¿qué te pasa? No sé. Pero es tristeza, rabia, es alegría, ¿qué sientes? No sé. ¿Podría yo pensar que está en un proceso de escisión, es decir, de apatía, no poder reconocer sus propias reacciones emocionales? Pero sí me puedo comunicar por WhatsApp, pero no expreso emociones. Entonces digo, estamos viviendo entonces el fenómeno en la sociedad actual de una escisión, es decir, puedo decir cosas que creo yo, pero no soy capaz de expresar con una persona al frente. Una sociedad enferma, muchos están hablando del tema, del WhatsApp, Facebook y otros de las redes sociales como un fenómeno de expresión a estas pobres salidas emocionales. Bueno, el tema de la gente que tiene persecución permanente y sobreviviente, la pobreza en la expresión de las emociones forma parte del fenómeno de escisión o fragmentación. Nadie sabe, ni ellos saben lo que le pasa, nadie sabe lo que le pasa, por lo tanto es excluido de el compartir las emociones. ¿Cuál es la garantía? El factor protector del pueblo gitano es que nos contamos todo, siempre. Cuando Rosa decía, cuando tengo pena, ¿o no, Rosa? Cuando tengo pena llamo a mis amigos, a mi familia. Cuando tú tienes pena y problemas, ¿a quién llamas? A cualquiera de tu familia. ¿Y en cuánto tiempo se te pasa? 5 minutos. Ayer nos contabas. Llamo a mi familia, a mi papá, a mi padrino, a mi abuela y me demoro 5 minutos. Y descubrimos los factores protectores. Entonces también, bajo este punto de vista, la patologización del pobre pueblo gitano, tenemos que aprender a descubrir dentro de la estrategia de sobrevivencia del pueblo gitano elementos protectores frente a situaciones adversas de la vida. Claro que las tienen. ¿Las sabemos nosotros como psicólogos, psiquiatras o médicos? No. Yo me estoy empezando a dar cuenta. Y llevo 7 años directamente trabajando con familia. O sea, aquí estamos atrasados unos 100, 150 años. Lo podrías calcular en ciencia, en descubrir los fenómenos positivos, los factores protectores que el pueblo gitano tiene para afrontar, sobrevivir con las manos limpias. A ver, trastorno de estrés postraumático lo pueden encontrar en la literatura. ¿Qué es lo que nos podría interesar? Lo último. Si una madre o padre es afectado, el trastorno de estrés postraumático puede causar consecuencias negativas para la relación padre-hijo y en el desarrollo del niño, es lo que se describe como trauma transgeneracional. No dan las charlas para hablar de cada uno de estos temas, pero sí para despertar el interés y la motivación en explorar cada uno de estos temas como parte del fenómeno general. Un sobreviviente, fue un niño sobreviviente, es un testimonio, Paul Valent. La violencia y el trauma que viven los padres afectan de manera intensa a los hijos, quienes no son totalmente autónomos de ellos ni de su drama familiar. Los hijos son víctimas vulnerables de la incapacidad y fragilidad de sus padres, de su incapacidad de protegerlos, de su rechazo, de su ausencia y su imposibilidad de rescatarlos, debido a sus propios dosis transmitidos de abuso, rabia y dolor. La destrucción familiar. O sea, nos aseguramos, si quisiéramos hacer esto de manera maquiavélica, nos aseguramos que la segunda generación y la tercera generación tengan los elementos propios de la destrucción familiar, los cuales bloqueamos la manifestación emocional y la manifestación de futuro, de esperanzas, de deseo, para que las próximas generaciones se mantengan en el mismo punto donde las necesitamos, en una situación de carencia y de falta de recursos. Esto fue lo que hablé del
El año pasado se los menciono a los, bueno, solamente tú que te pregunté si están interesados en este tema, me interesa a todos, el horror. El horror para mí es una situación que no está descrita en ningún diccionario. Búsquenla. Es como el susto. Tengo pánico. Pero ninguno de nosotros aquí en esta sala conoce el horror. Peter Hollenreiner, que con 4 años, hasta los 6 años, con 4 campos de concentración, él lo conoce. Hugo Hollenreiner, su hermano, falleció hace 2 años. Y él contaba sobre el horror. Cosas que podía contar, que a nosotros nos horrorizan, porque lo cometen seres humanos con seres humanos. No es una película de Hitchcock o un vampiro, de estas. Pero sí, ojo, que en la despersonalización del gitano se ocupan estos elementos. Muy interesante. El horror es una situación extrema, desconocida, por lo tanto, psicológicamente y psiquiátricamente imposible de manejar. Es imposible de entender porque nosotros no la conocemos. A mí me han preguntado, ¿se puede manejar? ¿Tú puedes hacer algo por Petra, por el Reiner? No puedo. Tengo que asistir dramáticamente a acompañarnos hasta que él fallezca. No hay cura porque no tenemos conocimiento técnico. El horror tiene que ver con estas 3 dimensiones: biológica, psicológica y sociocultural, que en una persona normal le permite en un espacio y en una geografía integrarse y entenderse como persona y por lo tanto comunicarse con otras personas. Lo que hace el horror en este flujo, en este ser humano, en el proceso de ser persona, lo que hace el horror es cortarlo, fragmentarlo, destruirlo. Dejo de ser persona, le doy el fundamento técnico, profesional, científico a las palabras de Hugo. La despersonalización tiene un camino muy claro, científicamente hablando. El horror, lo que generó en los campos de concentración para terminar de rematar el trabajo que venían haciéndose varios cientos de años antes, es destruir ese tejido y fragmentar a la persona hasta el punto de hacerse irreconocible para él y por lo tanto hacia los demás, con la imposibilidad de contar cuál era la experiencia, por lo tanto la imposibilidad de que los demás sepan cuál es la experiencia, por lo tanto generan ellos el silencio, el aislamiento, hasta morir solos, pronto, enfermos y con el hecho que generó eso en total impunidad. Pintar sobre un lienzo, sobre un papel o cualquier otra superficie que nos permita expresarnos puede ser una forma de manifestar nuestros sentimientos y pensamientos más dolorosos cuando necesitamos comunicarlos y no somos capaces de hacerlo mediante otra vía. Forma parte de la terapia del arte. El arte es una expresión de los sentimientos más profundos por el camino más sencillo, dijo Albert Einstein. ¿Cómo se expresa la experiencia del dolor? George Grosz, explosión. Guitarrista ciego, Picasso. El derrotado, Wilhelm Lembrück. La cara de la guerra, Salvador Dalí. ¿Ok? Se puede expresar el dolor. Hay manera. Autorretrato, Dalí. ¿Cómo pintamos el horror? De la película, la única rescate que yo hago del horror es Apocalipsis Now. ¿La vieron o no, los jóvenes? Una escena muy duras, extremas de lo que fue la guerra de Vietnam en sectores desconocidos, en el fin del mundo de una guerra sin sentido. Y el coronel Kurtz, que personaliza Marlon Brando, era un tipo que genera una ideología respecto de una población. Y él le dice al que lo viene a matar: he visto el horror, horrores que tú no has visto. Es imposible describir el horror en palabras a aquellos que no saben lo que es, lo que verdaderamente significa. Horror, horror. El horror tiene una cara,
Y tú debes hacer del horror tu amigo. Horror y terror mortal, supervivir, son tus amigos. Si ellos no lo son, entonces son tus enemigos, a los que debes temer. Son de verdad tus enemigos. Eso fue antes que su verdugo le cortara la cabeza, pero le explica un poco antes qué es el horror. Le cuenta que cuando estaban en las fuerzas especiales se internaron en un campamento a inocular niños contra enfermedades. Dejamos el campamento después de haber inoculado a los niños de polio, de poliomielitis, y un hombre viejo vino corriendo hacia nosotros después, estaba llorando, no podía ver. Volvimos allí y ellos habían llegado, el Khmer Rouge, y habían amputado cada brazo inoculado. Estaban en un montón de pequeños bracitos de niños. Y recuerdo que yo lloré como una abuela. Quería arrancarme los dientes, no supe qué quería hacer, y quiero recordarlo. Nunca quiero olvidarlo. Nunca quiero olvidarlo. Breve pasaje de lo que alguien cinematográficamente puede expresar como el horror. Busquen el horror en la literatura, busquen el horror en la ciencia. No está. ¿Qué significa el horror para quien no ha vivido? ¿Qué significa el horror? ¿La persecución? ¿Dónde está? No se define. ¿Qué es el horror para la raza humana? Perdón, las imágenes fuertes. En la película eran pequeños bracitos. Aquí son personas. Esa es una película. Esto es verdad. Esto no es cuento. Esto pasó. Y no queremos olvidar. Memro no quiere olvidar. Nosotros no queremos olvidar al pueblo chileno. No puede olvidar. También en España. Así lo pintó Malevich, 1913. Cuadro negro sobre fondo blanco. Es imposible de pintar. ¿Qué provoca la experiencia del horror? Fragmentación. Quizás Dalí lo quiso también expresar. Fragmentarse, disolverse. Desintegración humana por Wolfgang Schubert, que es el fondo que usé para la presentación. Vivir con pedazos nuestros que no van a estar más. Aprender a vivir ya no más enteros. Con suerte seguimos viviendo. Y yo me alegro de ver a un pueblo gitano fuerte, vivo y luchador. Gracias. Como tema final, una sobreviviente nos pinta, se me había olvidado, perdón, Seika Stoica. Me parecía a mí que no la pusieras. Incluso la muerte le teme a Auschwitz. Ella sobrevivió y pintó hasta que murió. Pintó el horror que ella vio. Pintó con trazo, con raya, con rabia, con miedo. Pintó lo que no se podía pintar, lo que no se podía contar. Pintó pedazos, pintó mundos cruzados, destruidos, pintó rostros, pintó gente, pintó manos, pintó una parte de la realidad, pintó cuadros que empezaron a hablar de que ya podía volver a hablar. El cuadro que acompaña los 30 años que cumplimos como institución en Múnich, que un ejemplar lo tiene Maranata, el otro ejemplar lo tiene la decana, se lo dejo para que lo puedan leer. Pintó un cuadro que simboliza los cuervos nazis, el árbol de la vida gitana destruida
con todos estos niños que están pintados de blanco, que murieron, y todos los gitanos que murieron, que dieron su sangre por la causa gitana, y de esa sangre crecieron flores. Este es el cuadro que tenemos en nuestra oficina en Múnich. Con eso termino.